Corrupción en Puerto Padre, justicia o un espectáculo controlado. La reciente sentencia contra Marisela Alonso Ojeda, ex intendente del municipio de Puerto Padre, y Mario, ex administrador del Palacio de Pioneros, ha generado un debate en las Tunas. Condenados a 15 y 12 años de prisión, respectivamente, por actos de corrupción, la pregunta que queda en el aire ¿es esto realmente justicia o solo una jugada política? El caso de Alonso Ojeda no es aislado. La corrupción es un mal estructural dentro del aparato gubernamental cubano, y resulta difícil creer que ella y su colaborador fueran los únicos responsables en una red donde los favores, los desvíos de recursos y la impunidad son moneda corriente. Su condena podría ser simplemente un sacrificio simbólico para calmar la creciente indignación popular sin tocar a los verdaderos peces gordos del sistema. Además, las condiciones privilegiadas que tuvo en prisión, pases de fin de semana, labores de docencia, ponen en duda la severidad del castigo. Habrá cumplido su sentencia con la misma dureza que cualquier ciudadano común. El pueblo cubano sabe que este tipo de casos son la excepción, no la norma. Si de verdad el régimen quisiera combatir la corrupción, no bastarían unas pocas sentencias, tendrían que desmontar el sistema que la fomenta y la encubre. Y ese, claramente, no es el objetivo. La asamblea del Partido Comunista en Santiago de Cuba, entre el aburrimiento y la desconexión. Las imágenes hablan por sí solas. En plena asamblea del Partido Comunista de Cuba, PSC, realizada en el Teatro Heredia de Santiago de Cuba y encabezada por Beatriz Johnson Urrutia, algunos asistentes prefirieron entregarse al sueño antes que al debate político. Las instantáneas, obtenidas por fuentes en el lugar, muestran a miembros del PSC con los ojos cerrados, cabeceando en pleno evento. El contraste es claro. Mientras el país enfrenta una crisis económica sin precedentes, con apagones, escasez de alimentos y una creciente inconformidad social, los dirigentes y su séquito parecen encontrar más descanso en la tribuna que soluciones para el pueblo. El Partido Comunista, que se presenta como la única opción legítima para gobernar, demuestra una vez más su desconexión con la realidad cubana. Mientras la ciudadanía exige cambios y respuestas concretas, sus líderes siguen enfrascados en discursos vacíos, incapaces de generar el más mínimo interés, incluso entre sus propios seguidores. La escena refuerza la percepción de un sistema agotado, donde la burocracia y la falta de ideas frescas han convertido las asambleas en meros rituales sin impacto real. Cuba no necesita reuniones llenas de bostezos, sino un liderazgo dispuesto a escuchar y actuar ante la crisis que carcome al país. Abandono, represión y muerte en Guaro, la tragedia de Juan Céspedes. En el poblado de Guaro, municipio de Mayarí, Holguín, la historia de Juan y Olivia Céspedes Lao es un reflejo de la deshumanización y el abandono estatal en Cuba. Ancianos y viviendo en una casa en ruinas, Juan padecía fuertes dolores por una hernia y problemas de próstata sin recibir asistencia médica. Gracias a la denuncia del activista Evelio Jubiel, Juan fue trasladado al hospital de Mayarí, donde un urólogo se limitó a remitirlo a un policlínico sin realizarle estudios ni tratamientos adecuados. La familia consiguió una sonda que solo empeoró su estado, y días después, Juan falleció en su hogar, sin haber recibido la atención médica que necesitaba. Pero en lugar de justicia, llegó la represión. Tras la denuncia en redes, Evelio fue citado por la policía de Guaro, donde fue golpeado y maltratado. Ahora, Teresa Miranda Céspedes, otra denunciante del caso, enfrenta amenazas y una citación policial. Mientras el régimen persigue a quienes exponen la verdad, Olivia, con retraso mental, quedó completamente desamparada, sobreviviendo únicamente gracias a la caridad de Evelio y Teresa. En Cuba, denunciar la injusticia es un crimen, y la respuesta del sistema sigue siendo el silencio, la violencia y la impunidad. Explosión en Holguín. Un padre acusa al alto mando militar de la muerte de su hijo. A un mes de la explosión en la unidad militar de Melones, Holguín, que cobró la vida de 13 personas, incluyendo 9 reclutas, las denuncias de negligencia y encubrimiento continúan creciendo. Julio César Guerrero Batista, padre de José Carlos Guerrero García, uno de los jóvenes fallecidos, responsabiliza al alto mando militar por lo que califica como un asesinato. Según Guerrero Batista, los soldados lograron salir de los túneles antes de la explosión, pero fueron obligados a regresar pese al peligro evidente. Un sobreviviente relató que abandonó el lugar debido a un fuerte olor que le dificultaba respirar, pero al negarse a volver, fue amenazado con ser dado de baja. Su decisión de marcharse le salvó la vida. Las autoridades atribuyen la tragedia a un cortocircuito, pero familiares de las víctimas denuncian falta de transparencia y exigen justicia. Las verdades siempre salen a la luz, afirmó el padre del joven, insistiendo en que quienes dieron la orden deben pagar por las vidas perdidas.
La tragedia ha avivado el debate sobre el servicio militar obligatorio en Cuba, con un renovado impulso a la campaña no al servicio militar, que denuncia los riesgos a los que son expuestos los jóvenes sin la preparación ni el resguardo necesario. Mientras tanto, el régimen mantiene su característico hermetismo, dejando en la incertidumbre a las familias que aún esperan respuestas. Y así cerramos este reporte, con una realidad que duele, pero que no podemos ignorar. Una vez más, la negligencia, el abuso de poder y el silencio cómplice del régimen han cobrado vidas inocentes. Jóvenes con sueños, con familias, con un futuro, fueron enviados a una muerte evitable, mientras los responsables se esconden tras excusas y secretismo. ¿Cuántas tragedias más tendrán que ocurrir para que el pueblo cubano reciba justicia? ¿Cuánto tiempo más el poder seguirá tratando a sus propios ciudadanos como simples piezas descartables? La historia nos ha demostrado que las mentiras no pueden sostenerse para siempre. Tarde o temprano, la verdad saldrá a la luz y los culpables tendrán que responder por sus actos. Porque un país no avanza cuando su gobierno teme la verdad más que la injusticia. Nos despedimos, pero no en silencio. Seguiremos informando, seguiremos denunciando. Porque si ellos no tienen vergüenza, nosotros sí tenemos memoria.